Pues ya pasó volando la semana y aquí estamos en otro jueves más de Mujeres Exitosas en nuestro canal de Retos Femeninos TV. ¿Cómo estás, mi querida Ale? Qué Muy, gusto darte la bienvenida. muy bien, ya interviniendo antes de tiempo porque me emociona muchísimo estar aquí hoy, así que emocionada de estar aquí en Mujeres Exitosas, aquí en Retos Femeninos. ¿Tú cómo Ay, estás? yo muy bien, Ale, y además muy consciente de toda la lista que tenemos de mujeres todavía por entrevistar, que seguimos carcajeándonos cada vez que escuchamos, de es que no hay mujeres, porque seguimos viendo paneles donde solamente ponen hombres, y cada día hay más mujeres, y sobre todo en sectores donde antes era muy difícil tener a una mujer en algún cargo de decisión, y ahora las vemos y ahí están, y ellas nos acompañan y nos motivan cada jueves. Y mira que el reto que te quiero proponer para esta semana, a ver qué opinas, es que no tengamos prisa, que estemos seguras que paso a pasito vamos a lograr llegar a nuestra meta. ¿Qué te parece, Ale? ¿Qué tips podemos darles? Ay, me encanta, porque tanto para la gente joven como para las que ya tenemos más camino andado, de pronto nos gana la prisa y pensamos que tenemos que llegar más rápido y conseguir ese éxito o eso que nos estamos proponiendo en cuando la realidad disfrutar el proceso paso a paso hace toda la diferencia desde pasarla bien, desde disfrutar ese presente, desde aprender más, desde ¿en base a qué, Silvia, queremos tener tanta prisa? O sea, ¿quién nos dijo que tenemos que conseguir ese resultado en menos tiempo? Y lo que pasa es que ahora todo lo quieres tener a la mano y sobre todo los chavos y las chavas. Todo es rapidito y a los niños los enseñamos a que todo sea en ese segundo y con toda la tecnología, pues así es. Y yo creo que el darte un respiro, el frenarte, el analizar, el disfrutar, como bien dices, cada pasito que hemos logrado dar, tener muy claro o de alguna forma darnos cuenta que todo evoluciona y se vale también como que corregir un poquito el rumbo, pero eso solamente se hace sin prisa. Y yo creo que la mujer que nos vas a presentar el día de hoy no corre y por eso ha logrado ser lo que hoy es, una mujer exitosa, líder que nos viene a motivar. Cuéntanos de ella. Pues sí, definitivamente va a ser un gran ejemplo porque déjame te cuento sobre Teresa Solís, que es desde 2019 la experta de industria para Deloitte en Latinoamérica. Su trayectoria comprende más de 30 años en puestos de liderazgo en hospitalidad y desarrollo turístico. A lo largo de su carrera ha enfatizado la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible de las organizaciones y localidades turísticas. En materia de política pública, impulsó esquemas de gobernanza y colaboración entre sectores público, privado, sector académico y sociedad civil. Su experiencia incluye la representación en México de empresas internacionales como Vantage Strategy Consulting y Questex Hospitality Group, así como puestos directivos en el sector público en México, en donde lideró la estrategia, investigación e inteligencia comercial en Consejo de Promoción Turística de México y fue subsecretaria federal de Promoción y Política Turística. Es egresada con honores de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNAM, maestra en Humanidades por parte de Deakin University en Australia, maestra en Ciencias en Estudios de Desarrollo de la London School of Economics, diplomada del ITAM en Evaluación Financiera de Proyectos y en Alta Dirección de Empresas del IPADE. Ha sido profesora por 10 años en la Universidad de Anáhuac en temas de planificación turística y sostenibilidad. Teresa contribuye en tareas pro bono como vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, CNET, vocal del Consejo Nacional de Industria de Reuniones Comir, ha sido parte de la mesa directiva de la Asociación Femenina de Ejecutivas Turísticas y es miembro activo del Women's International Forum, donde tú y yo somos socias. Teresa, la tenemos aquí, ya estamos listas para recibirla. ¿Qué opinas, querida Silvia? Sí, sí es un ejemplo para dar de que ella se frena. Cada pasito lo ha dado muchos pasos para poder llegar y hoy estamos felices de poder tenerla. Vamos a un pequeño video de nuestra programación de lunes a viernes aquí en Retos Femeninos TV y le damos la bienvenida al regreso.
Pues aquí estamos de regreso, felices de poderle dar la bienvenida a nuestra mujer exitosa de esta semana. Tere, dale la bienvenida, dale tú, por favor. Claro que sí, Tere, bienvenida aquí a Mujeres Exitosas. Muy emocionadas de tenerte hoy aquí. Bien, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, encantada de tener esta conversación con ustedes. No, y además felices de que traigas ese valor a esta gran comunidad de retos femeninos, donde lo que buscamos es impactar el crecimiento personal y profesional de las mujeres que nos siguen, ya que sentimos que con historias reales, pues se pueden dar cuenta de que si ellas también se lo proponen y siguen todo lo que muchas de las que han pasado por acá, que ya son muchísimas, ya perdimos hasta la cuenta, lo han logrado por X situaciones de sus vidas y que hoy tú nos vas a compartir. Nos encanta empezar desde el principio de cuando éramos chiquitas, en qué soñábamos, quién nos inspira, nos veíamos cuando fuéramos adultas haciendo lo que hacemos. Cuéntanos un poquito de ti. Ya, mira, yo creo que yo nací en una familia muy pequeñita para esos tiempos, solamente tengo una hermana de padre yucateco y madre que se aculturó de origen veracruzano, pero se aculturó yucateca. Entonces, pues mucha de mi influencia tiene que ver pues con la familia en Yucatán. Familia yucateca, pero nací y crecí en la Ciudad de México. Entonces, una gran influencia mía fue, por supuesto, mi padre. Él falleció cuando yo tenía 17 años, pero él era un hombre eh, muy estudioso y además con muchos amigos. Siempre hacía muchos amigos y recuerdo, mi hermana es 7 años mayor que yo, entonces de repente estaba yo en casa y me aburría y recuerdo un día que llegó mi padre, estaba yo viendo caricaturas y, y me pregunta cómo estoy, le digo, estoy aburrida. Y me dice, no, hombre, pues qué raro, porque solo se aburren los tontos. Y entonces él tenía, él era radioaficionado, me llevó a su shack, a su estudio, en donde sacó lápices de colores, me empezó a mostrar un poco los radios, etcétera. Y entonces esa frase me ha quedado toda la vida, solo se aburren los tontos. Entonces he desarrollado 1000 aficiones a lo largo de mi vida. Y bueno, esto me ha acompañado y eso me ha hecho también ser muy ecléctica, diría yo, muy multidisciplinaria en mi aproximación pues en principio a la vida y eventualmente, pues a la vida profesional, ¿no? Y yo creo que eso me influyó fuertemente. Mi madre también trató de influirme para ser independiente. Mi madre era una mujer más tradicional, más ama de casa, a pesar de que tenía un pequeño negocio, pero ella fue más señora de su casa. Pero de alguna manera, tanto a mi hermana como a mí, ambos nos impulsaron a que desarrolláramos nuestras habilidades. Otra frase muy de mi padre era, yo las estoy educando para que den, no para que reciban. Entonces, en ese sentido, yo creo que fueron pues grandes ejemplos y grandes estímulos pues, para desarrollarnos como personas. Ay, Tere, o sea, ¿cómo no supe esa frase para mis hijos cuando eran chicos? Porque me encantó esto de que nada más los tontos se aburren. Me imagino la actividad y la energía que tienes para hacer, para crear, y me gustaría que me cuentes justo enfocado en eso de dar y no de recibir. ¿Cómo escoges tu carrera? ¿Cómo decides qué estudiar? Porque creemos que algunas, y hemos entrevistado a muchas mujeres que nos dicen, yo ya sabía qué quería hacer desde que era chiquita, y otras que escogen la carrera y no tienen ni idea hacia dónde van, pero que resulta que de alguna forma atinaron lo que estudiaron, y otras que de plano están haciendo otra completamente diferente a lo que estudiaron. En tu caso, ¿cómo escoges qué estudiar? Porque entiendo que muere tu papá cuando eras muy joven. Y cómo lo enfocas hacia ser, no sé, independiente? Cuéntanos. Bueno, también andaba bastante confusa. Esas personas que dicen, yo desde los 5 años sabía qué quería hacer. No, mi primera opción era ser vulcanóloga y después eh, 20 opciones, maestra, etcétera.
Y cuando eventualmente llegó el momento de la elección de carrera, em, yo había estado, yo siempre digo que a mí casi me dan doctorado en la preparatoria porque era yo muy rebelde. Entonces, las materias que no me gustaban, decía, nos vemos en el extraordinario, y me iba a las clases que sí me gustaban. Y me encantaba literatura, me encantaba el grupo de teatro, no salía de ahí. Entonces, me estaba yo inclinando hacia irme a arte dramático, a estudiar una licenciatura en arte dramático, pensando en dirección teatral, una cosa por el estilo. Pero justo cuando estaba yo en la preparatoria, había platicado con mi padre, había pensado también en la opción de estudiar relaciones internacionales, básicamente porque tenía varios amigos que habían seleccionado esa carrera y también porque pensé que el hecho de ya para el término de la preparatoria yo ya podía comunicarme en inglés y en francés. Entonces pensé que los idiomas me ayudarían en una carrera que sonaba muy abstracta, pero decía, bueno, los idiomas me deben de ayudar para algo en relaciones internacionales. Y justo cuando estaba yo concluyendo la preparatoria, 2 años tarde, porque les digo que era tremenda vaga y me la pasaba en la cineteca y en obras de teatro, pero no iba muchas veces a la escuela. Entonces fue cuando falleció mi padre. Yo tenía pensado en ingresar a la Ibero a estudiar relaciones internacionales ahí. Falleció mi papá justo en ese inter y fue cuando hice crisis y dije, no, pues ahora sí tengo que aplicarme porque ya no está el sostén importante que era mi padre económica y moralmente. Entonces decidí ya dejar para el futuro, para hacer un buen público el tema del teatro y dedicarme a una carrera que parecía un poco más normal, ¿no? La licenciatura en Relaciones Internacionales, que justamente tiene, yo creo, ese perfil multidisciplinario, porque es un poco de historia, historia de la política exterior de México, economía, derecho internacional. Entonces sí tenía ese enfoque más amplio, eventualmente cuando yo estudié, tenía uno que seleccionar entre áreas de concentración. Yo me fui por los aspectos económicos de las relaciones internacionales y justamente el interés, digamos, más intelectual era entender cómo las relaciones internacionales podían o no ayudar el desarrollo de los países. Si bien la carrera de Relaciones Internacionales, el interés de fondo era el desarrollo, el saber por qué hay países desarrollados y por qué no. Justo durante mi adolescencia había tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos en programas de intercambio, habíamos sido anfitriones para jóvenes también norteamericanas que pasaron temporadas de verano y un poco más largas en casa. Y justamente el haber viajado, veía yo distintas maneras de hacer las cosas y decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué en el campo nuestros campesinos son tan pobres y por qué en Estados Unidos los campesinos o quienes se dedican al campo pues son personas de clase media y de clase media alta? Entonces, queriendo entender un poco esos contrastes, es que me incliné por relaciones internacionales y esos aspectos económicos. Qué padre. Y sobre todo tener esa herencia, tanto de tu papá, que se ve que era un sabio, y de tu mamá, porque definitivamente eso que nos impacta de pequeñitas se nos queda para toda la vida. Y el que te haya orientado aún, que se haya ido en esta carrera, pues ve hasta dónde has llegado y todo lo que has podido dar, sobre todo, Tere. ¿Cómo arranca tu carrera profesional? Porque también es algo que vemos con muchas que les cuesta mucho trabajo. Después, cuando sales de la universidad y más ahora que hay tanta competencia, es muy complicado para los jóvenes el poder tener un buen arranque que los vaya llevando en este camino definido cuando saben exactamente qué es lo que quieren ser. ¿Tú cómo arrancas? Bueno, tanto como camino definido, yo creo que estaba yo en el lugar opuesto. Nuevamente fueron los idiomas.
Cuando mi padre fallece, pues por supuesto que me tocaba estar muy consciente de la situación económica. Tenía finalmente, yo soy estudiante, soy egresada de la UNAM, ya no entré a la Ibero, ya entré a estudiar licenciatura en la UNAM y tenía yo que cumplir los requisitos de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM, exigían el tomar exámenes de 2 traducciones y una posesión de idioma. Entonces, en alguna ocasión estaba yo tramitando mi credencial de descuentos del CREA, y estaba en eso y una secretaria nos dice, oigan, chicas, ¿no les interesa estudiar japonés? Y yo dije, bueno, estudiar japonés, pues yo estoy tomando clases toda la semana, pero ¿tienen curso los sábados? No, pues no sé, pero pregunten. Entonces pregunté y tenían clases los sábados y según nos explicó esta secretaria, las escuelas tenían la obligación de dar cierto porcentaje de becas, cierto número de becas, pero solamente en el caso de esta escuela de japonés, el Instituto Cultural Mexicano Japonés, tenían 10 becas y solamente había 3 ocupadas. Entonces estaban tratando de llenar esos espacios. Fui, hice una entrevista. Por supuesto, me dijeron, ¿y usted por qué quiere aprender japonés? Y pues dije, eh, porque estoy estudiando relaciones internacionales y allá los idiomas son muy importantes, etcétera. Un poco a regañadientes, eventualmente me aceptaron para tomar esa beca disponible en fines de semana. Me quedé 3 años y medio en el instituto estudiando japonés y cuando concluí la carrera fue un diferenciador. Yo originalmente había entrado a hacer mi servicio profesional en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde estaba ya pues en el departamento de contratos tratando de hacer las modificaciones entre las áreas de ingeniería, las áreas legales y las áreas administrativas, y muchos de los contratos eran contratos en inglés, entonces ahí me ayudaba el idioma. Pensé que me iba a quedar en ese ámbito, pero eventualmente, pues como todos los estudiantes, repartimos el currículum como tarjetas de Navidad y llegó, estaba creándose en ese tiempo, todavía había fallecido el licenciado Miguel Alemán y él había creado el Consejo Nacional de Turismo y tenían vacante la posición, una posición como jefe de departamento para Oriente y Australia. Y por supuesto que destacó mi currículum cuando estaban viendo candidatos, se encontraron con que yo había estudiado 3 años de japonés. Entonces, ese fue, digamos, el diferenciador, el que hablaba inglés, el que tenía algunos estudios de japonés, dicen en el país de los ciegos, el tuerto es rey, y la oficina más importante era justamente la oficina en Tokio. Entonces, ahí es que fue el hecho que distinguió mi currículum, entré a trabajar en esa jefatura de departamento y fue como llegué al sector turismo por casualidad y pues más de 30 años después seguimos en el sector de hospitalidad y viajes. Uno nunca sabe para quién trabaja, mi Tere, qué padre, qué bonita historia. Y aún como lo cuentas, como si fuera mágico, tenía japonés y entonces me contrataron y destacó mi currículum y tal, estamos seguras que todas hemos pasado por situaciones complicadas, complejas, retadoras en nuestra vida profesional que nos hayan tambaleado. En tu caso, ¿qué historia nos cuentas? ¿Fue por ser mujer en el turismo? ¿Fue por que fue difícil por alguna razón que tú hayas vivido? ¿Qué nos cuentas que haya sido lo más difícil para ti enfrentar en este camino profesional dentro de la industria del turismo? Mira, la industria del turismo es muy noble. De hecho, yo tuve la fortuna de llegar con un extraordinario equipo a trabajar en el sector de hospitalidad y turismo. En ese tiempo era secretario de turismo don Antonio Enríquez Aviñac y estaba el proceso de absorber al viejo Consejo Nacional de Turismo y convertirlo en una subsecretaría de promoción turística. Y además, don Antonio tenía la visión de traer a profesionales del sector privado a desarrollar
esta subsecretaría. Entonces, de entrada, la coordinación de asesores, nosotros llamamos la clínica, porque eran todos doctores, todos tenían PhD en la coordinación de asesores de don Antonio. Y después trajeron a hacerse cargo de todo el área de promoción a directivos de Procter Gamble. Llegó Pedro Padierna, que después fue cabeza de PepsiCo Sabritas. Estaba por allá Mario Salomón de Procter, está Billy Green, que era un súper publirelacionista. Entonces ellos fueron mi escuela, ellos fueron mis maestros y obviamente mi clase número uno fue, llegamos en ese tiempo a Noble y Asociados y nos dijeron, a ver, vamos, los vamos a dejar un momentito. Nos dejaron viendo los comerciales de Ariel, el Chaca Chaca, Acapulco en la azotea. Entonces nos quedamos, vimos 3 comerciales, regresan y nos dicen qué les parecieron. Pues horrendos, o sea, no eran así las señoras con tubos en la azotea y las cubetas que se movían, y nos muestran, esa fue una gran clase, nos mostraron, bueno, pues estos son los resultados de esa campaña. Es la campaña de detergentes más exitosa que ha habido en este país. Moraleja, lo que a ustedes les guste es irrelevante. Lo importante es lo que dice y piensa y siente el público objetivo para esa campaña. Entonces yo me enamoré de esta idea de hacer unas políticas públicas, en este caso de promoción turística, basadas en evidencia, en información de mercado, con medición muy, muy puntual. Mario de Procter, él era de tener sus índices, en dónde arrancamos, aquí estamos en 100 el día que llegamos, cómo se van moviendo los KPIs en ese tiempo y cómo vamos a qué acciones vamos a desarrollar para mover esos KPIs hacia donde queremos hacerlo. Entonces fue una gran, gran, gran escuela y es una escuela que eventualmente me sirvió. Yo tenía mis dudas en ese tiempo, sin embargo. Yo veía que el turismo pues sí daba muy buenos números, pero también observaba yo algunas cuestiones eh, de, de cambio cultural, de inequidad en el desarrollo de las comunidades turísticas. Y la verdad es que sí me preguntaba yo, estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo está teniendo el impacto sistémico que queremos. Entonces tenía yo esas dudas, me había inscrito aquí a hacer una maestría nuevamente en relaciones internacionales, pero justamente fue el hecho de tener el idioma japonés y estar a cargo de las oficinas en Oriente y Australia, que en ese tiempo llegó una invitación de JICA, JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, para hacer un curso sobre desarrollo turístico. Entonces, por supuesto, a quien invitaron pues fue a Teresa Solís, que tenía un poco del idioma y esa responsabilidad. Entonces me fui a hacer ese diploma a Japón, en, eh, en donde era un curso presencial y práctico. Visitamos muchos lugares en Japón, vimos muchas comunidades rurales y en espacios naturales y cómo trataban de que las comunidades locales se involucraran de manera más directa y fueran beneficiadas del desarrollo turístico. Entonces fue una gran lección y bueno, ya se me estaban acumulando los años, yo digo, se me iba el tren. Entonces ahí conocí a un profesional de JICA, un consultor de JICA, y bueno, ahí viene el siguiente capítulo de mi vida profesional. Qué padre y qué bueno que lo comentas porque, pues, por lo que escuchamos, no has parado de estudiar, no has parado de trabajar, has tenido una diversidad muy enriquecedora de tu vida. Me imagino que allí en Noble, lo del chacachaca, te tocó Germán Levatard, que eran sus palabras, tal cual, Germán. Pues sí, dependiendo de a quién te quieras comunicar y qué es lo que le vas a vender, es lo que tienes que hacer. Entonces me encanta la idea. Yo desconocía tu historia y pues estoy feliz escuchándote y muy motivada. Y bueno, ya que tocas el tema de ahí conociste a, fíjate que también aquí nos encanta que quienes nos escuchan vean que no está peleado el tener una vida paralela en tu familia, con tu trabajo, porque a final de cuentas, pues es lo mismo.
Si no estamos bien en uno de los dos lados, afecta a la otra parte, porque es parte, las dos son parte de lo que somos, de nuestra esencia. ¿Tú cómo has manejado, teniendo tantas responsabilidades, esta parte familiar? Pues te decía, yo sentía que pasaban los años y no, pues no tenía mucho tiempo disponible decía yo, iba yo ya acercándome, se me acumulaba en ese tiempo, ahorita sería una jovencitita, pero ya tenía yo en la segunda mitad de mis veintes. Y bueno, en ese viaje conocí a este consultor japonés y nos empezamos a cartear, estoy hablando pre-internet. Entonces me escribía, mandaba postales, etcétera, mantuve una relación y justamente, eventualmente tuvimos una amistad cercana, compartimos mucha información sobre pues, nuestros intereses comunes, el tener una familia, etcétera. Y entonces, para escándalo de toda mi familia, me propone matrimonio. Él estaba, lo mandaron a una isla en el Pacífico, se llama Vanuatu, que eran las nuevas híbridas en los mapas viejos. Y yo lo invité a venir, falleció su mamá, no pudo venir, me fui yo a Vanuatu. Y para hacerles la historia corta, pues fue mi marido, me casé con él eventualmente, papá de mi hijo, tengo un hijo mexicano-japonés. Y tuve pues el privilegio, cancelé mi maestría en la UNAM y me fui a vivir al Pacífico Sur, siempre con este ánimo de seguir estudiando. Y de hecho fue parte de la propuesta el tener una familia y el aprovechar un receso para ser mamá. Yo no, yo quería ser mamá y disfrutar a la familia, a mi bebé, y aproveché ese espacio para pues mejorar mis credenciales académicas. Cancelé mi maestría en la UNAM, encontré una maestría en este país, está entre la Nueva Caledonia, Fiji, la Nueva Caledonia, Sydney, e hice algunos cursos en la Universidad del Pacífico Sur y me inscribí eventualmente a hacer esa maestría en relaciones internacionales y más adelante, cuando cambiaron un poco sus circunstancias, hacer una segunda maestría, está en estudios del desarrollo en Londres. Ahí ya me fui con un niño de 3 años que se inscribió en la guardería de la universidad, que normalmente era para empleados y para profesores de la universidad, mientras yo estaba como estudiante de tiempo completo en esta maestría en estudios del desarrollo y pues combinando, la verdad es que es trabajo en equipo. Mi marido fue pues súper apoyador en ese sentido. Él se quedó en Japón, eventualmente no se fue a Londres, pero pues lo manejamos para que pudiera yo estudiar y pudiera estar con mi hijo y eventualmente a él lo mandaron a Guyana, en Sudamérica. Ya nos fuimos para allá, la base era Tokio y entre una comisión y la siguiente tocábamos base en Tokio y nuevamente ya en Guyana, en Sudamérica, me reactivé profesionalmente ya con mi niño de 3 añitos, 4 añitos por ahí. Oye, Tere, ay, wow, o sea, qué historia, como me siento como en película de travesías y de estas que no son tan comunes escuchar. Y me emociona eso que dijiste de dejé a un lado mi vida profesional, porque en ocasiones no sabemos qué escoger, si la vida profesional o la personal o llevar ambas. Y el hecho que te hayas vuelto a reincorporar es un gran ejemplo para las mujeres que nos escuchan en que cualquier decisión que tú tomes siempre basada en lo que es importante para ti es bastante válida. Yo quiero aprovechar a hacer un comercial porque nos encanta que estas historias le lleguen a más personas. Entonces queremos que quienes nos están escuchando se suscriban al canal de Retos Femeninos TV en YouTube, que le den a la campanita para que les avise cuando hay otra historia tan inspiradora como la tuya, que nos sigan en la plataforma de Facebook en Retos Femeninos y que adicionalmente si tienen pretextos para no verlo, lo pueden escuchar en Spotify. Y yo quiero, ya que hice mi comercial para que compartan y comenten, preguntarte, Tere, si pudieras decirnos qué te define en tus fortalezas, danos una fortaleza y qué te define en tu debilidad, si la tienes clara o no, si no la puedes compartir. Ya. Bueno, como vieron, pues muy curiosa, ¿no? Pero yo creo que quizás mi mayor fortaleza, pues es finalmente mi valentía. O sea, las decisiones que tomé de dejar México, casarme con un japonés, irme a vivir al otro lado del mundo,
por supuesto que en México era así como una locura. Mi madre me decía, oye hija, yo no te digo que no te vayas, pero vete a Monterrey, como que te vas a ir a Vanuatu, ahí cómo te alcanzo. Entonces, esa decisión yo creo que de desarraigarme eh, era miedo, por supuesto que me moría de miedo, junto con ello el decidir ser mamá, porque también no es lo mismo ser una sola que tener una responsabilidad con las diferencias culturales y pensar en si iban a funcionar las cosas o no. Pero, pues bueno, yo creo que esa sería, digamos, una de mis fortalezas y el creer que se puede, pero eso no es mi fortaleza, finalmente es una fortaleza que se ha construido a partir de ver a personas valientes tomando decisiones arriesgadas y logrando encontrar el salir adelante independientemente de las circunstancias, ¿no? Y tu debilidad, como bien decía Ale, porque luego las debilidades no las definimos bien o no las conocemos, pero son vitales para trabajar en ellas. ¿Cuál sería tu debilidad? Mira, yo creo que tengo dos. Una es mi temperamento. Tuve que batallar mucho con mi temperamento ansioso, ansiosa por naturaleza. Yo digo, yo me despierto por las mañanas así como si me acabaran de despertar así de arrancar el corazón. O sea, normalmente mi temperamento normal es ansioso y pues me ha tocado trabajarlo mucho. Y después los frenos. Yo tengo malos frenos. Si algo me gusta, quiero más. Y entonces, pues ahí he tenido que batallar pues con temas, diría yo, de adicciones, tabaquismo, workahólica, batallar con la báscula, con el peso. O sea, ese es un tema, el disciplinarme para tener una vida de moderación. Yo creo que esos serían las dos áreas, el tema del temperamento y la agresividad, que a veces que no es otra cosa que una reacción al miedo. Ha sido un proceso largo, pero pues yo creo que ya quienes me conocen en las últimas décadas, ya dirían, no, pues cómo voy a creer que tú agresiva para nada, pues es que no me conocieron cuando tenía 20 años. Bueno, yo creo que esa gestión de emociones a todas nos cuesta trabajo en alguna etapa en que no somos tan maduras o sensibles de saber qué está en nuestras manos. Tere, qué padre. Pues acercándonos al final del programa, yo te quiero preguntar, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué te imaginas haciendo? Si vas a seguir trabajando, si te vas a retirar en una de esas islas en el Pacífico, ¿qué es lo que visualizas para Tere más adelante? Mira, mi carrera arrancó en temas de mercadotecnia, de estudios de mercado, de inteligencia comercial, de branding. Me tocó hacer o conducir, tener la responsabilidad, por ejemplo, sobre proyectos como la marca México, la marca Pueblos Mágicos, em, pero eventualmente evolucionó más hacia temas de sostenibilidad. Les decía, he dado clases en la Universidad de Anáhuac, temas de planificación turística, temas de sostenibilidad en el turismo, pues de las grandes lecciones que tuve estudiando esa segunda maestría en Inglaterra, fue que necesitamos pensar no solo en crecimiento, sino en un desarrollo mucho más integral. Entonces, la pandemia me trajo a que nuestra casa de fin de semana, mi primer marido falleció hace ya muchos años, estoy en un segundo matrimonio ahora con un ciudadano alemán desde hace 9 años. Y teníamos una casa de fin de semana en Tequisquiapan. Ahorita me ven muy primaveral, pues estoy aquí en Tequisquiapan. Normalmente se normalizó el trabajo a distancia. Entonces a veces el lunes o el viernes puedo hacer un día desde Tequisquiapan haciendo trabajo a distancia. Y pues aquí muy activa en temas de sostenibilidad. Tenemos grandes retos, entonces el fin de semana también tengo varios proyectos que tienen que ver con la restauración del medio ambiente, con la mejora de condiciones sociales. Esto lo hago a nivel pro bono y ahí es que me veo, el teniendo un pie en la excitante Ciudad de México, resolviendo y activa todavía por algunos años, pero también cada vez más involucrada en proyectos de emprendimiento ambiental y social. Yo creo que el servicio público es maravilloso y se puede hacer no solamente desde una entidad de gobierno o desde una
organización del sector privado, sino como individuo, haciendo las redes correctas y bueno, colaborando con otros hombres y mujeres que normalmente tenemos muchos esa conciencia social y queremos pues aportar y que nuestras vidas tengan sentido, ¿no? Por eso eres una mujer líder, porque no solamente te has mantenido muy al día en conocimiento, en preparación, sino que tienes muy claro tu propósito, que también es algo que no todo mundo tiene un propósito en la vida, que es el que te llena y el que te hace trabajar, pues pro bono. Pero lo que te llena el corazón es lo que nos hace vivir felices y se te nota. Y bueno, hemos llegado al final y recuerden que cada jueves tenemos aquí para motivarnos la historia de una mujer exitosa. El día de hoy le agradecemos mucho, mucho a Teresa Solís que nos haya acompañado. Gracias, Ale. Gracias, Tere. Y danos una frase, Tere. ¿Con qué frase? Que nos has dado las de tu papá y las de tu mamá, que son buenísimas, pero ¿cuál es tu frase para cerrar el Mi, programa? mi frase es que cuando quiero algo, prefiero que si voy a tener una derrota, que sea la realidad y no el miedo.